Guillermo, la conferencia es sobre hospitales resilientes. Recordemos que el título del Congreso es La resiliencia y su impacto en el entorno hospitalario. Entonces, nada más oportuno que lo que nos va a exponer el arquitecto egresado de la Universidad, Ricardo Palma, máster en planificación y diseño de centros sanitarios, con especialización en arquitectura hospitalaria de la Universidad Oberta de Cataluña. 30 años de ejercicio profesional en infraestructura hospitalaria tiene Guillermo Turza, en diseño, en gerencia y en supervisión de proyectos y obras arquitectónicas. Desempeñó en instituciones públicas altos cargos directivos. Es conferencista internacional en congresos de infraestructura de la salud y miembro fundador y director de la Asociación Peruana de Arquitectos y especialista en tema de salud, APAES. Guillermo, bienvenido a Costa Rica y al escenario. Bien. Buenas tardes. Primeramente agradecer a la arquitecta Vania Ureña por esta nueva invitación a este Congreso Internacional, ¿no? Y esperamos que la ponencia que voy a realizar sobre los hospitales resilientes. Ya. Hoy en día, la arquitectura hospitalaria va a sufrir muchos cambios. Hay muchos elementos que hay que trabajar, hay que realizar. Tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, tenemos lo que es la resiliencia propia con hospitales seguros, y cada uno de ellos, pero previamente a ello, quiero ir un poquito más atrás de la historia. ¿Cómo llegamos al COVID-19 y cómo se fue desarrollando? A lo largo de la historia se presentaron diferentes pandemias. La primera peste que se presentó en el mundo, allá en el año 165 a.C., fue la peste de Galeno. Luego se presenta la peste de Atenas en 2 ocasiones y posteriormente la de Justiniano. Ya más adelante, en el siglo XIV, se presenta la peste negra y, como conclusión final, se presenta también la gripe española en el 1918, que se llevó muchos fallecidos, más de lo que produjo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todos estos eventos, en algún momento, han generado unas perspectivas de políticas. Nos encontramos en una línea de tiempo, llámese la plaga de Galeno, la de Atenas, la de Justiniano, la peste negra y la gripe española, nos agarró por un sistema de caos, por desconocimiento, nos tocó de imprevisto, una inercia por parte de los gobiernos de ese entonces y con situaciones catastróficas. Asimismo, corriendo ya al 2020, 2019 se nos presenta el COVID, pero con las mismas consecuencias, pero con una incertidumbre que aún no la solucionamos. Pero todos estos escenarios de las pestes, pandemias que han habido en el mundo, son portadoras del futuro. Gracias a ellos, las arquitecturas comenzaron a aparecer a lo largo de todos los escenarios que se en Atenas, Alepo, las nuevas infraestructuras como es el Esclarión y todas ellas que vemos a lo largo de la historia fueron generadas a través de todos estos eventos que se dieron a nivel mundial y surgen los lazaretos, surgen los nosocomios y los hospitales de ese entonces. Esculapio en Atenas y una serie de promotores que comienzan a generar nuevas infraestructuras de salud. ¿Qué pasó? A retroceder allá. ¿No? ¿Por qué retrocede? Ya.
Entonces aparece el COVID-19. ¿Qué pasó con el COVID? Muchas personas fueron atendidas en hospitales, gran cantidad de pacientes fallecidos, pero también se generó una transformación en el sistema de salud, ¿no? Por la modificación de la estructura de los hospitales, la restricción social. Pero esto se debe a las personas que hace unos instantes se presentaron y que fueron homenajeados acá, a los personal de salud y también a la población ayudante, teniendo en cuenta el autocuidado, el aislamiento social y los recursos de salud que contaban en ese momento. El COVID-19 nos presenta una mutación en el paradigma de las normativas y todo aquello anterior que teníamos. Hoy día vamos a tener que buscar premisas, modelos asistenciales que tienen que dejarse de lado y que actualmente están vigentes por falta de una modificación en las normas a nivel de cada país. Entonces, ¿qué nos dejó el COVID? ¿Cómo avanzó? Se realizaron diferentes pruebas diagnósticas masivas en los establecimientos y puesta en marcha de infraestructuras temporales. ¿Por qué? Porque los espacios que habíamos dejado libres para las atenciones en masa de pacientes desde que apareció COVID o el terremoto de 1985, los hospitales seguros comenzaron a buscar espacios donde atender a nuestros pacientes en forma masiva ante los desastres que podrían haber. Cuando fuimos a implementar estas infraestructuras, esos espacios habían sido ocupados por diferentes infraestructuras sin respetar esos espacios, dejando de lado a nuestros pacientes crónicos. Es por ello que se busca la solución de una mayor oferta en los hospitales, buscando diferentes lugares donde ponerlos. Aparte de ello, se implementa la telemedicina o se reactiva la telemedicina, se ve la monitorización de pacientes en las diferentes unidades y aparecen las consultas virtuales. Pues también podemos apreciar que hubo una fluidez en la asistencia de los pacientes en las unidades de emergencia, hospitalización y así como las consultas domiciliarias que se presentaron. Y así vamos a ir evaluando cada una de estas cuestiones que se fueron generando a través de esta problemática del COVID para poder llegar. Pero surge una nueva idea de la infraestructura hospitalaria, hablando de lo que es la incorporación del modelo del hospital fluido o flexible. Algunos le llaman el hospital pandémico o el modelo pandémico que están saliendo a flote en estos días. Pero hoy en día estas perspectivas de políticas van a tener un cambio buscando razonar, de tal forma que podemos saber el origen del virus que viene, la disrupción de esas normativas que hablamos, un razonamiento lógico en la atención del virus y evaluar todas las instalaciones de los nuevos hospitales, así como la unificación de todos los aspectos que tienen que ver con la atención de salud. Buscamos modular todas las intervenciones para atender a estos pacientes, creando nuevas infraestructuras en lo que es las unidades de cuidados intensivos, ante la carencia de las unidades de cuidados intermedios en salud. La gran mayoría de hospitales no tenían cuidados intermedios y comenzaron a usar los servicios de hospitalización para incorporar estas atenciones médicas. No solamente en Perú, sino en todos los países comenzaron a modularse estas estructuras y buscando soluciones para poder armar cada uno, dependiendo de los espacios físicos que tendríamos para poder llevar a cabo este tipo de infraestructuras. En el Hospital Cayetano Heredia, por lo menos en las áreas de estacionamiento, fueron tomadas para hacer. El hospital sí tenía condiciones para no dejar de atender a los pacientes críticos y dar una solución en este hospital a nivel nacional. ¿Qué se nos presenta hoy día? Un nuevo paradigma. No, y que la arquitectura, a veces los cambios y los cambios sociales van a plasmar esta realidad en nuestros futuros proyectos. No hay que tener en cuenta que hoy día estamos entrando en la era de la medicina de la genética personalizada.
Son diferentes los tratamientos que hoy día que se van a dar a través del seleccionar los marcadores para cada uno de los pacientes que se presente. Pero esto no quiere decir que cambie algo. Seguirán las crisis sanitarias no futuras, las enfermedades, las ETS transmisibles, van a las infecciones somáticas, vamos a ver la cronosidad, la multimorbilidad, el envejecimiento y aquellas enfermedades silentes que se siguen presentando a lo largo de los años. Pero, ¿qué va a pasar? Nuestros programas médicos arquitectónicos van a cambiar. Ya estamos hablando de otro tipo de diseños que se van incorporando en los proyectos. ¿Qué nos dejó el COVID? ¿Qué enseñanzas podemos tener de ello? Diferentes enfoques en la optimización de los espacios físicos. Hoy día, anteriormente se estudiaba por funcionamiento. Hoy día tenemos otro cambio de gestión en la organización de los hospitales, en base a demandas sociales todas. ¿El sector salud va a sufrir cambios? Sí, bastantes cambios va a sufrir en cuanto a sus espacios y formas de diseñar. Adecuación de necesidades, como es la reducción de las áreas hospitalarias, pero con creación de otros ambientes que se puedan atender diferentes patologías y también aparecen las atenciones domiciliarias y así como las cirugías de día o la cirugía de menor complejidad. Entonces, vamos a ir viendo los cambios y los cambios de tecnología van a incorporarse en ellos. Entonces, la inteligencia artificial, la robótica, ¿no? El IoT, todo ello va a incorporarse a estos proyectos que teníamos antes del COVID, transformarlos en otras ideas. Entonces, vamos a seguir teniendo variantes y hay nuevos requerimientos, nuevas respuestas arquitectónicas que se van a influir en los establecimientos de salud. Hospital resiliente. ¿Qué es un hospital resiliente? Hay muchas información sobre hospitales resilientes, la OPS, OMS, todos los organismos a nivel mundial, comenzamos a hablar de hospital residente. Respuesta inmediata a este, todo el mundo comenzó a atacar en el aumento de la capacidad. Todos buscaron una estrategia para hacer hospitales de campaña. Para el futuro esta estrategia va a cambiar por proporcionar capacidad adicional dentro de los propios hospitales o muy cerca de ellos. Pero previo análisis, porque si hacemos un análisis de los hospitales que fueron dictados a la pandemia, ¿qué pasó con los ambientes que no utilizamos durante la pandemia? Entonces comenzamos a crear infraestructuras sin saber si realmente requeríamos esos espacios y muchas preguntas nacen hoy día. Después del COVID, ¿qué? ¿Qué pasó con las camas que implementamos? ¿Qué pasó con los equipamientos al ir bajando? ¿A dónde están yendo esos equipos? Entonces, ahora vamos a ver que no solamente necesitamos flexibilidad para transformar esos ambientes que teníamos, porque inicialmente hablábamos del modo pandémico y hoy día tendremos que ir más allá de ese modo pandémico, sino que nuestro hospital nos permita en determinadas áreas cambiar esos servicios para dar mayores soluciones en la arquitectura, pero también vamos a requerir un cambio en los materiales. Antiguamente construíamos todo de ladrillo y cada vez que hacíamos una modificación demolíamos esas infraestructuras. Hoy en día el diseño arquitectónico va a ser buscando ciertas condiciones para hacerlo flexible, modificar en el hospital de acuerdo a cómo vaya cambiando los años y a las necesidades que requieren, ¿no? Entonces, ¿no? Susana Marcornis nos dice, una de las muchas lecciones de esta crisis es que la flexibilidad del espacio es primordial, que permita una resistencia óptima y estar preparado para lo desconocido. En lugar de diseñar de valor, hay que diseñar un proyecto que sea resistente, pero como un valor agregado. Entonces ya no diseñemos por valor de dinero, ahora diseñemos por valor agregado para buscar las resistencias, buscar las condiciones que requieren estos nuevos hospitales que vamos a hacer. En los próximos años la flexibilidad se va a convertir en un estándar de atención, como hoy en día ya nos exigen
algunas contratistas o entidades a diseñar con un sistema de flexibilidad en todas las extensiones, teniendo en cuenta otros factores que se están incorporando, ¿no? Sabemos lo que pasó con el COVID, lo que le dije antes. El modo pandémico, todo el mundo, pero la flexibilidad va a buscar en superar brechas existentes en cada uno de ellos para responder y dar respuesta a las diferentes enfermedades que se puedan ir presentando. ¿No? Entonces, comenzamos a ver lo de la resiliencia hospitalaria. Primer punto, creo que me he adelantado un poco. Ahí está. Resiliencia hospitalaria. Lo van a encontrar en los libros de OPS, en todos los libros van a encontrar, pero ¿cuál es la aplicación que le vamos a dar a nuestros proyectos en ese futuro? Entonces, tener la capacidad de anticiparse y estudiar los alcances completos de los incidentes que pueden afectar a un sistema de salud, además de contar con infraestructura necesaria, resistir, absorber y recuperarse en cada crisis que tengamos. Y nos dan 7 puntos a tener como resiliencia a considerar en nuestros estudios. Operaciones remotas a través de la telemedicina, fiabilidad y disponibilidad de energía a energías renovables, cibernética y seguridad que asegure toda la documentación de los pacientes, las historias clínicas digitales, para poder tener ello, para lo cual debemos contar con ciertos requerimientos y la protección de activos se incrementa. Vamos a vigilar todos nuestros activos dentro de lo que es el edificio propiamente dicho para poder conservar esa infraestructura de edificio. Gestión de la seguridad mejorada y mitigación del riesgo y su cumplimiento. Análisis de sitio, todo aquello que sea necesario implementar a fin de evitar que los hospitales colapsen. Y por último, el diseño de un hospital resiliente que se adapte a todo tipo de situaciones que se presenten a lo largo del tiempo de su existencia. Este es el Hospital General de Singapur. Nuevos conceptos en la organización de las características de la salud, ¿no? Los ambientes adecuados, zonas para descanso del personal y de los pacientes que salgan, producen sus propias cosechas de alimentos, ¿no? Y recorridos dentro del hospital para diferentes tipos. No pasan los autos, todo es a través de bicicletas y todo un concepto nuevo de salud. Pero dentro de estas tendencias vamos a tener ciertas condiciones en el diseño. Vamos a hablar de ambientes curativos. Vamos a tener diseños basados en evidencias, sustentabilidad, certificación y calidad, humanización, tecnologías, tipologías, control de infección y seguridad. Si son nuevos, pero también hay unas construcciones antiguas que requieren ser remodeladas, rehabilitadas, incremento de nuevas áreas. Entonces, todo ello va a contemplar las tendencias en el cambio de los hospitales. En ambientes curativos, diseño con luz natural, ventilación, nos dicen buscar ventilación, aire limpio. No abre una ventana para que entre el aire, ni iluminación natural. Hablan de cómo hacer aire limpio dentro del hospital. Entonces tendremos que buscar la forma, cómo generar ese aire limpio, cuáles son las orientaciones que debe tener el hospital y también todo lo que respecta al mobiliario y condiciones dentro de lo que es el entorno y los propios ambientes que vamos a generar. Diseño basado en evidencias. Como han estado acá los doctores, nos han explicado una serie de elementos que son necesarios conocer, pero el arquitecto o los profesionales que tienen que ver con la construcción de los hospitales tendremos que tener en cuenta todos estos sistemas en base a evidencias que han surgido, porque muchas veces nos encontramos con normativas que no van a la par con lo que está sucediendo en cada hospital.
Sustentabilidad. Un aspecto muy importante que tenemos que ver en todo esto para ver entornos saludables, para ver el medio ambiente, la atención, la topografía. Tenemos algunos ejemplos vivientes nosotros en este momento a la hora de hacer un análisis de sitio, qué condiciones tiene el terreno, porque ese terreno ya fue asignado por un determinado. Hay que ver topografía, estudios de mayor complejidad para evitar que vengan taludes, que haya los sistemas de deslizamientos por las condiciones climáticas que pueden haber y comenzar a trabajar los hospitales de alguna forma que sean resistentes a todos esos eventos adversos que se puedan presentar, ¿no? Dentro de esto también está la certificación y calidad. Hoy en día estamos postulando a certificar hospitales en algunos aspectos y tiene que ver mucho con la tecnología y con los diseños. Los elementos flexibles, llámese muros secos y todo, deben tener ciertas características para lo que es las resistencias al fuego en la ruta de ubicación, control de humos. Todo ello ya comienza a cambiar y a cambiarnos nuestro diseño en cada momento. Requisitos funcionales, requisitos técnicos y requisitos psicosociales a tener en consideración en los diseños. La humanización de los ambientes, hemos dicho, la seguridad, por un lado, del paciente, la eficiencia y el confort a través de las respuestas evaluadas para el diseño basado en evidencias. Cada uno de estos aspectos, tanto que van a ser con fines terapéuticos. Hoy día hacemos jardines para la salud. No hay hospital que no te pida en este momento hacer paisajismo. Entonces, si bien es cierto, tenemos que recuperar el CO2 de los... hay que comenzar a plantar árboles. Entonces ya diseñamos ambientes de esa naturaleza en los exteriores del edificio de tal manera que sea otro carácter el que estemos solucionando en cada uno de estos hospitales, ¿no? Humanización, todo lo que requeremos, cuáles son las circunstancias de los pacientes, cómo podemos brindar una calidad para cada uno, cómo van a ser las habitaciones, las dimensiones de esas habitaciones para que pueda solucionar todo esto. Entonces, hay un poliedro en la arquitectura que te va a permitir buscar la comodidad de los pacientes durante la estancia en un hospital. Tecnologías. Ya nos han hablado a lo largo de estos días sobre las tecnologías, qué es lo que aparece. Comienzan a cambiar las unidades de cirugía mediante los tomógrafos, los angiógrafos, también los especialistas en radiología mínimamente invasiva, los procedimientos de cirugía de día menores, todo ello va cambiando en las estancias y todo ello para hacer un nuevo hospital con ciertas características que vamos a poner. No olvidar que dentro de ello, de todos estos alcances hoy en día, está lo que es el Smart Hospital, que tiene que ver con gran parte en la que es gestiones de patologías crónicas, autocuidado, prevención, triaje, autodiagnóstico, previsión de asistencia, soporte de las decisiones clínicas, diagnósticos, todo ello con una nueva visión del hospital, el Internet de las cosas. Y asimismo, asociado a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Caramba. También tenemos, ya vimos esto, perdón, ya. Los activos. El control de activos hoy día de este edificio, entre comillas, que puede ser un hospital inteligente, pero que tiene ciertas condiciones en la atención médica, la atención a distancia, los datos que se van a recuperar, los equipos en red, los dispositivos médicos y todo ello que tiene que ver con el hospital, teniendo en cuenta que estamos hablando de la integración de las redes de salud. La cabeza de la red y todos los demás establecimientos que bordean esta red para referenciar pacientes y a través de este edificio ir verificando en cada lugar cómo van haciéndose las atenciones.
parte de la tipología, vamos a tener que revolucionar la arquitectura en todos los aspectos que nos están pidiendo para modificarla sustancialmente bajo ciertos parámetros que nos están dando las diferentes normas a nivel internacional. Entonces, entramos a lo que es la última normativa de hace varios meses atrás, y la última actualización que se ha hecho ha sido el mes pasado en OEPS sobre hospitales seguros y resilientes y qué condiciones tenemos que cumplir para hacer las evaluaciones si el hospital que estoy construyendo reúne las condicionantes de ese edificio, para lo cual han salido diferentes normativas o complementos a la evaluación de ello a través de lo que es el soft landing, que me va a llevar a la puesta en marcha en un futuro. Para lo cual voy a verificar desde la etapa de proyecto a la etapa de puesta en marcha de cada una de las fases de mi proyecto hasta su puesta en marcha y entrega al propietario. Hay ciertas condiciones, pero aparte de ello, vamos a hablar los componentes del hospital residente, lo que es seguridad, por un lado, el Smart Hospital, que conlleva a la guía de evaluación de seguridad del hospital y a su vez ver los elementos de la norma global no de hospitales solamente, sino a nivel mundial, sobre los puntos 3, 5, 11 y 13, que tienen que ver con salud. Reducción del carbono, clima y todo ello se ubican en estos puntos que son de cumplimiento obligatorio, como es la unidad de género, bienestar, comunidades sostenibles y la parte climática. 5 puntos a considerar en todos los expedientes que se elaboren en salud. Y las 4 fases de hospital seguro: acciones centrales en las personas, enfoque multiamenaza, enfoque de inclusión y responsabilidad compartida, que es el nuevo escenario que nos plantean los hospitales seguros. Están las resoluciones dadas por OPS últimamente, cuál es el contexto y el desarrollo, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Cada una de estas partes es la capacidad, en la migración de las actividades, el desarrollo y la actividad social, lo que va a permitir ordenarnos hoy en día bajo estas premisas que ya están publicadas para el uso completo, ¿no? Dentro de esa literatura he tratado de sacar algunas condiciones, como es las características del sistema de salud resiliente. Primer punto: para esta capacidad, que sean integrales y que tengan resiliencia en un atributo de los sistemas de salud bien desarrollados, nos dice. Y por otro lado, las condiciones que debe tener el sistema de salud resiliente: capacidad de reserva para aumentar la respuesta en los servicios. ¿Cómo lo obtengo? Llegando a coordinar y buscar dentro de las comunidades cómo resolver ello, y el enfoque holístico y sectorial de la red integral de salud. Todo ello forma parte de este escenario de hospitales seguros y los desafíos del futuro que nos presentan los hospitales resilientes en cuanto al cumplimiento de la ODS. El otro es las acciones de resiliencia, pero desde el punto de vista de los sistemas de salud, ¿no? Todo lo que es la recuperación, la resiliencia, todo lo que tiene que ver con hospitales seguros, y la vigilancia de salud pública y el control de los brotes de enfermedades también se incorporan a ello. Crear capacidad de reserva teniendo en cuenta una respuesta a las redes integrales de salud. ¿No? Sistema de salud resilientes al clima. Hoy en día atacamos el clima. Los cambios climáticos están haciendo un cambio en la infraestructura hospitalaria, tanto en la parte de los diseños que hacemos en las coberturas, la recuperación del agua que está saliendo, es decir, todo aquello que sea necesario trabajar en estos hospitales para evitar ciertas operaciones que producen los gases, como es el efecto invernadero. El propio cambio climático nos está generando un cambio total en esto, ¿no?
la reducción del 49% de las emisiones de carbono que se espera al año 2030. Antes, en una ponencia, nos nombraron que había un ahorro del 17 o 12% de ahorro energético en un establecimiento de salud, y en otras, como en la energía, lo explicaron también, igual, de acuerdo a lo que se estableció en el Acuerdo de París, ¿no? La atención sanitaria circular, como la recopilación, los ejemplos de reducción al mínimo de los residuos hospitalarios. La OPS, en el mes de marzo del año pasado, estableció que los residuos hospitalarios no deben exceder del 15% y el residuo común el 85%. Pero el año anterior nos decía que era 20%. Hoy día la reducción al 15%, cómo considerar las clasificaciones y las normas y directrices están saliendo, cómo determinar qué residuos son tratados y qué residuos no deben ser tratados, sino que tienen otro tipo de función. También estamos hablando de los fármacos, los entornos saludables de los pacientes, ¿no? Hospital inteligente. Otro concepto más. Estamos hablando de hospitales resilientes seguros, ahora estamos hablando de hospitales inteligentes. Es seguro ante las amenazas, que se encuentra adaptado a cualquier tipo de fenómeno que se pueda presentar, como es el cambio climático y otras condiciones que puede haber. Entonces, ¿qué buscamos? Estar preparados para el futuro, y el diseño debe ser modular, ¿no? Con habitabilidad, tamaño general y a la medida posible para que se hagan adaptables. Podemos hacer cambios, pero hay que diseñar con módulos de diseño, ¿no? Para poder determinar qué cosa vamos a ir cambiando y manteniendo en el hospital si se presentaron los casos. Entonces, el hospital inteligente me pide 3 cosas. Resiliencia, que sea seguro, ambientemente adecuado, que sea verde, y por último, sostenibilidad, que sea inteligente en todas sus estructuras, sus costos de operación, sus mejoras de seguridad, ¿no? Igual eficiencia en el agua, minimización y gestión de riego en la parte verde, y en lo que es seguro, todos aquellos aspectos con respecto al sitio, ¿no? Que se pueda presentar cualquier evento adverso, pero basado también en lo que es el Smart Hospital, ¿no? Y entre el marco conceptual podemos ver, dentro de los objetivos de hospitales inteligentes, resiliencia estructural, no estructural y funcional. Huella de carbono pequeña, energía, transporte, adaptaciones al clima, y la huella ambiental pequeña en la gestión de residuos, conservaciones del agua, ¿no? Consumo sostenible y calidad de aire en los exteriores. Estamos hablando de calidad, no de aire acondicionado propiamente dicho, pero cómo buscamos esa calidad de aire con los profesionales que llevan a cargo aire acondicionado, pero que nos busque calidad de aire. Perdón. Hay que tener en cuenta que el Smart Hospital tiene que ver mucho con la puesta en marcha de un hospital. Da pautas, da criterios, da selección de datos para poder aplicarlos en las operaciones de puesta en marcha, cumplimiento obligatorio. Este hospital inteligente nos solicita, dentro de estos proyectos, hacer análisis para el ahorro energético del hospital. Entonces tenemos que calcular qué tipo de materiales vamos a poner en los interiores, cómo van a ser nuestras fachadas, cómo vamos a obtener el ahorro energético en cada estación del año, ¿no? Algunas condiciones. El edificio EGLE de Estados Unidos es un edificio sustentable en todos los aspectos que podemos tener hoy en día, y existen hospitales en este momento que se están aplicando de esa forma, ¿no? Y otro de los aspectos es hospitales verdes y saludables, que está comprendido dentro de los alcances de la ODS para poder aplicarlos hoy en día, ¿no? Y para lo cual nos brindan 10 objetivos. Liderazgo, priorizar la salud ambiental,
sustancias químicas, reemplazarlas por sustancias químicas nocivas, residuos, cómo disponerlo, cómo hacer todo el tratamiento, energías renovables, agua potable, transporte personal, alimentos saludables, productos farmacéuticos, edificaciones seguras y compras sustentables. Parte de estos objetivos de hospitales verdes y saludables. No, pero, ¿no? Ya están los objetivos. Y hospital verde y sustentable, el ejemplo del hospital de Singapur, en el medio de una laguna, cómo hacen las condiciones para que el edificio comience a funcionar en otras características, como es la parte ambiental sobre todo, ¿no? Hace un cuidado de la regeneración de salud en este tipo de hospitales. De diseño verde pasamos al diseño regenerativo, aspectos que hoy en día se vienen realizando y que nos encontramos en una parte de ello. Muy pocos son los hospitales verdes que se están diseñando, pero en otros países, tanto en Europa como en otros países de la China, de ellos ya hay hospitales verdes que están desarrollando. Este es un ejemplo, esta es una tesis de un alumno de la Universidad de Costa Rica sobre este centro de tratamiento si no me equivoco, del dolor. Y en su tesis que realiza ha desarrollado todo un sistema de ventilación, recuperación de agua y todo para hacer este análisis de este centro del dolor y también tiene de cuidados paliativos. Y este es el hospital, el área de nutrición, donde están fomentando comida orgánica dentro del hospital y los estacionamientos para las bicicletas que tienen para la llegada de los pacientes, ¿no? Entonces, parte de lo que es hospitales saludables, ¿no? Y también resiliencia en los sistemas de salud del clima. La OPS les brinda 10 componentes para trabajar todo lo que es la resiliencia y todo el sistema de salud en clima. Podemos tener variaciones, pero son de aplicación hoy en día para buscar la resiliencia en los hospitales. ¿No? Y una presentación de riesgos sobre clima. El presente y el futuro desde el 2080 al 2100. Todo aquello que va a venir por el calentamiento y todas las situaciones que se van a y presentan un cuadro de la resiliencia a lo largo del tiempo y las características que debemos tomar en cada uno de estos temas, como es la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación, para hacer la transformación de las edificaciones en salud. Gracias, Vania. Bien, muy amable. Guillermo. Gracias.